Nunca me imaginé que encontraría lo que encontré esa tarde. Me llamo Juan y mi vida dio un giro de 180 grados cuando menos lo esperaba, cuando todo parecía estar en su lugar. Después de años de matrimonio con Laura, tras un largo día de trabajo y solo buscando un poco de paz en mi casa, lo que descubrí me destruyó en segundos. Estaba sentado en el salón, revisando un par de correos electrónicos en mi teléfono, cuando Laura, mi esposa, pasó rápidamente frente a mí en dirección al baño. El móvil de Laura estaba sobre la mesa del salón, algo que nunca sucedía, siempre lo tenía pegado a ella, como si fuera una extensión más de su cuerpo. No suelo ser una persona celosa, ni tampoco me gusta invadir la privacidad de los demás, pero algo dentro de mí me dijo que mirara. No entendía por qué, pero simplemente lo hice. Desbloqueé el teléfono, algo que fue más fácil de lo que imaginaba, y vi que había varias notificaciones. Un par de mensajes sin leer de amigas, y entonces, uno que no pude ignorar. No era de ninguna amiga, no era ni siquiera un número conocido. Simplemente decía, te extraño, mi amor. Espero verte pronto para que podamos disfrutar de nuevo como antes. El primer impulso fue pensar que era algún mensaje sin importancia, pero el hecho de que estuviera guardado con tanto cuidado, la frase como antes y la emoción que transmitía el mensaje me hicieron sentir que había algo raro. ¿Quién era esa persona? El nombre no decía nada, pero la curiosidad me pudo. Deslicé el dedo hacia arriba, y allí estaban, las pruebas. Más mensajes, fotos, conversaciones que no podía creer que estaban ahí, al alcance de mi mano. Fotos de ellos juntos, en lugares que ella me había dicho que no conocía, risas, caricias. Lo que más me dolió fueron las palabras que él le decía, lo que compartían. Ella nunca me había hablado de este hombre. En ese momento, la cabeza me dio vueltas y todo lo que pensaba desapareció. La puerta del baño se abrió y, por reflejo, escondí el teléfono. No sabía si debería confrontarla de inmediato o si debía quedarme callado y esperar a que todo esto tuviera alguna explicación. Pero, al verla entrar, mi respiración se aceleró. Laura no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando, ni del conflicto interno que me estaba devorando. Intenté disimular, pero el silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarlo con una cuchara. Fue ella quien rompió el hielo. ¿Todo bien, Juan? Preguntó, mientras se secaba las manos con una toalla, como si no estuviera ante un hombre cuya vida acababa de desmoronarse. No supe qué contestar, no podía. Mi mente se nubló, las palabras se atoraron en mi garganta. Finalmente, con un hilo de voz, le respondí. ¿Quién es él, Laura? Su cara cambió al instante. Puedo jurar que por un segundo se quedó paralizada. Los colores desaparecieron de su rostro y sus ojos se abrieron de una manera que no había visto jamás. ¿De qué hablas, Juan? Dijo con tono evasivo, pero sus manos empezaron a temblar, delatándola. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Sabía que lo sabía, que no había forma de mentir. Mi corazón comenzó a latir fuerte en mis oídos, y sentí una mezcla de ira y tristeza que no había experimentado antes. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Por qué? Todo este tiempo, toda nuestra vida juntos, ¿era una mentira? Y lo peor de todo, me di cuenta de que, en el fondo, lo sabía. Ya había notado esos pequeños cambios, esa frialdad en sus miradas, esa distancia en sus palabras. Pero jamás imaginé que llegaría a este punto. ¿Por qué? Me salió de manera casi gutural, sin poder controlarlo. Ella me miró, y por primera vez en mucho tiempo vi una frágil expresión de arrepentimiento en su rostro. Pero no podía confiar en esas lágrimas. Sabía lo que estaba viendo,
aunque no quería aceptarlo. El silencio que siguió fue insoportable, cargado de una tensión que me aplastaba el pecho y me dejaba sin aire. Laura intentó desviar la mirada, pero yo no podía apartar la mía de su rostro, observando cada pequeña reacción, cada tic que delataba su nerviosismo. Sabía que algo estaba muy mal, pero mi mente seguía buscando una explicación racional, algo que justificara lo que acababa de descubrir. No quería pensar que me había estado engañando durante todo este tiempo, pero las pruebas estaban frente a mí, en la pantalla de su teléfono, y no podía ignorarlas. ¿Quién es él, Laura? Pregunté otra vez, con una voz mucho más firme esta vez. No había espacio para más evasivas, no había tiempo para rodeos. Necesitaba saber la verdad. Laura se quedó quieta por un momento, y pude ver cómo su cuerpo temblaba ligeramente. Su mano aún sostenía la toalla, pero su agitación no pasaba desapercibida. No dijo nada al principio. La respuesta tardó más de lo que imaginé. Pensé que me iba a decir algo rápido, alguna excusa, pero no. La veía luchando internamente, como si intentara encontrar una salida, algo que pudiera decir para que todo volviera a la normalidad. Juan, por favor, no me hagas esto, dijo finalmente, con la voz rota, pero al mismo tiempo cargada de una desesperación que no era genuina, era pura manipulación. Yo lo sabía, aunque intentaba racionalizarlo. ¿No me hagas esto? Repetí, entrecerrando los ojos, sintiendo que la ira me subía por todo el cuerpo. ¿Cómo que no me hagas esto? ¿Tú me estás pidiendo que no te haga esto cuando me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Cuándo me has engañado con otro hombre? Ella se llevó las manos a la cara, como si quisiera esconderse de lo que había hecho, como si las palabras no fueran suficientes para cubrir la magnitud de su traición. Por un momento me sentí como si hubiera sido invadido por un torbellino de emociones, como si todo lo que había creído sobre ella, sobre nosotros, se hubiera desmoronado de repente. Mi respiración era irregular y no podía pensar claramente. Necesitaba respuestas, pero ella no me las daba. Juan. No es lo que piensas, trató de explicar, pero la impotencia en su voz me hizo dudar aún más de sus palabras. ¿No es lo que pienso? Grité, sin poder contenerme. ¿De verdad me estás diciendo eso después de todo lo que he visto? Después de todo lo que has hecho, ¿todavía crees que soy tan tonto? Laura intentó caminar hacia mí, pero yo retrocedí, como si su cercanía me quemara. No quería que me tocara, no quería sentir su presencia cerca de mí, como si pudiera devolverme alguna sensación de lo que fue nuestra relación antes de esta pesadilla. Por favor, Juan, solo déjame explicarlo. No te lo he contado porque no quería perderte, porque no quería que te hicieras daño. Pero este hombre, él fue solo una distracción. No significaba nada. Yo te amo a ti, siempre te he amado a ti. Las palabras salían de su boca como si fueran un guión aprendido, como si tuviera una respuesta preparada para cada uno de mis cuestionamientos. Pero nada de lo que decía parecía real, ni siquiera en su tono de voz. ¿Una distracción? Repetí, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Estás en serio? ¿Me estás diciendo que te metiste en la cama con otro hombre, compartiste cosas con él, y lo llamas una distracción? ¿Eso es lo que tengo que aceptar? Laura se tambaleó, como si sus propias palabras no pudieran sostenerse, como si supiera que ya no había marcha atrás. Yo sentí una mezcla de rabia y tristeza tan profunda que ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras. El dolor que sentía me invadía, me aplastaba, y lo único que podía pensar era en todo lo que había sido nuestro matrimonio, en todo lo que había significado, y cómo ella lo había destruido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quieres que haga?
Me preguntó, finalmente dejando caer la toalla al suelo. ¿Que te pida perdón de rodillas? ¿Que te diga que me equivoqué? Juan, ya lo hice, ya estoy arrepentida, pero no puedo cambiar lo que pasó. No puedo regresar el tiempo. Solo dame una oportunidad para enmendarlo. Yo te amo. Te amo a ti. La frase te amo me golpeó como una bofetada. De alguna manera, todo en mí quería creerla, pero mi corazón ya no estaba dispuesto a dejarse engañar por esas palabras vacías. Si realmente me amara, si realmente se hubiera preocupado por nosotros, no habría permitido que algo así sucediera. No se trataba solo del sexo o de la infidelidad física, se trataba de la traición emocional, de la mentira constante que había estado viviendo a mi lado. ¿Sabes lo que más me duele? Dije, con la voz más tranquila que pude, aunque sentía que me desmoronaba por dentro. Lo que más me duele es que lo hayas hecho con alguien más, pero lo peor es que ni siquiera te importó el daño que me ibas a hacer. Me metiste en tu mentira y me usaste para tapar lo que realmente querías. Laura comenzó a llorar. Pero no las lágrimas de arrepentimiento que esperaba. Eran lágrimas de frustración, como si ella también estuviera cansada de la situación, como si ya no pudiera soportar el peso de sus propias decisiones. Yo la miraba, incapaz de sentir lástima por ella. ¿Y ahora qué, Juan? ¿Nos vamos a separar?, preguntó, su voz llena de un miedo que no podía ocultar. No esperaba que su reacción fuera tan desesperada, y eso me hizo sentir aún más distante de ella. No lo sé, respondí, mirando hacia el suelo, sin saber qué hacer con todo lo que había descubierto. Pero no puedo seguir aquí, en esta casa, fingiendo que nada pasó. Yo también necesito tiempo para pensar en lo que quiero hacer con mi vida. Laura intentó acercarse, pero la distancia emocional que había entre nosotros ahora era mucho más grande que la física. Ya no la veía como la mujer que amaba, la mujer con la que había compartido mi vida. La veía como alguien completamente diferente, alguien que me había traicionado de la manera más dolorosa. No quiero perderte, Juan, susurró, sus ojos llenos de lágrimas, pero yo ya no podía sentir compasión por ella. Pues ya lo has hecho, respondí con firmeza, antes de girarme y salir de la habitación, sabiendo que nada iba a ser igual a partir de ese momento. Pasaron unas horas antes de que pudiera calmarme lo suficiente como para pensar con claridad. Estaba sentado en el sofá, solo, en silencio absoluto, con la cabeza llena de pensamientos y la cabeza pesada de tanto procesar todo lo que había ocurrido. No podía entender cómo llegamos a esto, cómo algo que parecía sólido y duradero había sido destrozado en un instante. A lo lejos, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Era Laura, y estaba viniendo hacia mí. Lo supe antes de que entrara en la habitación, se sentía la tensión en el aire, esa misma sensación de que todo podía estallar en cualquier momento. No sabía si debía hablar o simplemente dejar que ella hablara primero. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que ya no quedaba nada por decir. Juan, por favor, escúchame, dijo, deteniéndose a unos metros de mí, pero no se acercó más. Su voz estaba cargada de esa mezcla de miedo y arrepentimiento que ya había escuchado antes, pero esta vez, no tenía la misma fuerza. Era como si estuviera buscando una salida, una justificación para todo lo que había hecho. Yo la miré, sin decir nada al principio, sintiendo como el rencor y la tristeza se apoderaban de mí. La veía de pie frente a mí, la misma mujer con la que había compartido mi vida, pero en este momento, sentía que ya no la conocía. Su expresión era la de alguien que estaba tratando de reparar algo que ya se había roto más allá de cualquier posibilidad de arreglo. No podía confiar en sus palabras, no después de todo lo que había descubierto.
¿Qué quieres decirme ahora, Laura? Respondí, mi voz más fría de lo que me hubiera gustado. Pero no podía evitarlo, el dolor me había congelado por dentro. ¿Qué sientes arrepentimiento? ¿Qué me quieres pedir perdón? Lo hiciste y ya no puedo cambiar lo que pasó. No hay marcha atrás. Laura respiró hondo, como si intentara reunir el valor para enfrentarme. Podía ver la lucha interna en su rostro, el intento de encontrar las palabras correctas, pero nada de lo que dijera iba a borrar lo que había hecho. Ella comenzó a dar pasos hacia mí, pero no la dejé acercarse más. No quería que me tocara, no quería sentir esa conexión que antes habíamos tenido. No quería que me tocara como si todo fuera normal, porque no lo era. Sé que no tienes por qué perdonarme, Juan. Pero te juro que lo lamento más de lo que puedas imaginar. No fue algo planeado, no fue algo que quise hacer. Fue un error horrible, y me arrepiento profundamente, dijo, sus ojos vidriosos, su voz quebrada. ¿Un error? Repetí, incapaz de comprender cómo podía trivializarlo de esa manera. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? No fue un error, Laura. Fue una decisión. Cada mensaje, cada encuentro, cada mentira que me dijiste, fue una elección que tomaste. No puedes llamarlo un error, porque eso lo hace parecer algo accidental, algo sin importancia. Y no lo fue. Me estuviste engañando durante meses, tal vez años, y ahora me vienes con que fue un error. No, Laura, eso no lo arreglo con palabras. Me sentí enojado, más de lo que jamás imaginé. Mi cuerpo reaccionaba por sí solo, impulsado por el dolor, por la sensación de traición. No podía creer lo que había hecho, lo que había permitido que sucediera, pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir callando. Ella debía escuchar todo lo que sentía, cada gramo de ira y de tristeza que había acumulado en ese momento. Laura intentó acercarse nuevamente, pero esta vez no la dejé. Me levanté del sofá, caminé hacia la ventana y me quedé mirando hacia afuera. No podía mirarla más, no quería verla. ¿Sabes lo que más me duele? Le dije, sin voltear hacia ella. Lo más doloroso no es que hayas estado con otro hombre, Laura. Lo más doloroso es que me mentiste, que me miraste a la cara, que compartimos una vida juntos, y tú nunca tuviste la decencia de ser honesta conmigo. Eso es lo que más me duele. Laura dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado con fuerza. Sabía que estaba luchando con sus propias emociones, pero ya no me importaba. Ya no había lugar para la empatía, no después de todo lo que había hecho. Me sentía vacío, incapaz de reconocer lo que alguna vez había sido mi esposa, la mujer que había amado y en la que confiaba. No sé qué hacer ahora, dije, con la voz quebrada. No sé si puedo seguir adelante con esta mentira. No sé si puedo mirarte y sentir lo mismo. Todo lo que creía que era cierto, todo lo que me hacía sentir seguro y feliz, se fue al diablo. ¿Cómo vamos a seguir viviendo bajo el mismo techo si esto ya no es un matrimonio? Laura se acercó lentamente, y esta vez, cuando estaba lo suficientemente cerca, me tocó el brazo. No pude evitar sentir un escalofrío recorrerme. Su toque me recordó lo que éramos antes, lo que tuvimos, pero también me recordó todo lo que había perdido. No era el amor lo que sentía ahora, era una mezcla de resentimiento y desconfianza. Juan, por favor, no quiero perderte, dijo, con la voz llena de súplica. Te prometo que si me das una oportunidad, puedo cambiar. Puedo demostrarte que te amo y que esto no volverá a suceder. Me giré hacia ella, mis ojos fijos en los suyos, buscando alguna chispa de sinceridad, pero lo único que vi fue desesperación. Desesperación por salvar algo que ya no se podía salvar.
¿Cómo podía pedirle eso? ¿Cómo podía esperar que volviera a confiar en ella después de todo lo que había hecho? No sé si puedo, Laura. Mi voz era un susurro, pero lo que sentía dentro era una tormenta. Tal vez sea demasiado tarde para todo esto. No sé si tengo fuerzas para seguir. Laura se quedó en silencio, mirando al suelo, sabiendo que lo que había hecho no tenía perdón. Y aunque lo intentara, aunque tratara de convencerme con palabras, ya no había vuelta atrás. Esa noche no dormí, no pude. Estaba en la cama, pero mi mente no dejaba de dar vueltas, repitiendo todo lo que había sucedido. Las palabras de Laura, sus promesas, sus disculpas, no significaban nada para mí en ese momento. No podía dejar de recordar los mensajes, las fotos, las palabras de ese hombre que no conocía, y cómo ella había sido capaz de mentir durante todo ese tiempo. Estaba lleno de rabia, de una furia que no sabía cómo canalizar. Necesitaba hacer algo, algo que me ayudara a desahogar todo ese odio que sentía, algo que me diera un poco de control sobre la situación. No podía quedarme de brazos cruzados, tenía que actuar. No era solo por venganza, aunque parte de mí deseaba que sufriera lo que yo estaba sintiendo, pero también era porque necesitaba que todo esto terminara, que de alguna manera ella entendiera lo que había hecho. Al día siguiente, me levanté temprano. Laura ya se había ido a trabajar, y aprovechando que tenía la casa para mí solo, comencé a preparar mi plan. Lo primero que hice fue meterme en su cuenta de correo electrónico, algo que siempre había tenido acceso, ya que confiábamos el uno en el otro. Allí estaba, toda su correspondencia con él, no solo mensajes de texto, sino correos, citas, detalles de lo que habían hecho, lo que compartían. Cada vez que leía una línea, la rabia dentro de mí crecía más. Ella había sido tan cuidadosa, tan meticulosa con todo, que hasta sentí que me había subestimado, creyendo que nunca descubriría la verdad. De alguna manera, sentí que me debía un pago por toda esa mentira. Al principio pensé que lo que quería era venganza, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que no solo quería hacerle daño, también quería que todo terminara de una vez por todas. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Después de repasar todo, hice algo que no pensé que sería capaz de hacer. Fui a la tienda y compré una maleta. La guardé en el coche y regresé a casa. Sabía que lo que iba a hacer no era algo que se podía tomar a la ligera, pero ya no me importaba. Lo siguiente fue sacar algunas de sus cosas, no muchas, pero suficientes para que ella supiera que las consecuencias de lo que había hecho no iban a ser fáciles. La maleta estaba lista, su ropa, sus pertenencias más personales estaban dentro. No podía soportar la idea de que siguiera aquí, que se quedara en esta casa como si nada hubiera pasado. Quería que todo cambiara, y pensaba que una muestra de lo que significaba perder todo podría ayudar a que entendiera la magnitud de su traición. Cuando Laura llegó esa tarde, notó inmediatamente la diferencia en el ambiente. Estaba en la cocina, cuando escuchó el sonido de la puerta y su respiración se detuvo por un momento. Yo estaba allí, con los brazos cruzados, observándola como si estuviera esperando algo de ella, aunque en el fondo sabía que no esperaría nada que me convenciera. Habíamos llegado a un punto en el que las palabras ya no servían, ya no había excusas que pudieran mitigar lo que había hecho. Juan, dijo, deteniéndose al verme. Su mirada era de confusión, como si no pudiera entender por qué todo estaba tan tenso. Fue ahí cuando lo vio, la maleta abierta, con sus cosas dentro. ¿Qué es esto?, preguntó, casi en un susurro, como si pensara que podía detenerme, como si creyera que podía calmar la situación con una simple mirada. Yo no respondí de inmediato. La observé, vi cómo se acercaba lentamente a la maleta,
como sus ojos recorrían cada prenda que estaba allí. Sabía lo que pasaba por su cabeza, pero no me importaba. Ya no podía sentir compasión por ella. Ya no podía creer en sus palabras. Juan, por favor, no me hagas esto. Te juro que lo lamento, te juro que no quiero perderte, dijo, con la voz quebrada, mientras tomaba algunas de sus prendas, como si eso fuera a cambiar algo. Solo dame una oportunidad, por favor. Yo la miraba, incapaz de moverme, de decir algo que pudiera calmar la situación. No había marcha atrás. Sentía que mis manos estaban sudando y mi respiración estaba acelerada. No porque estuviera asustado, sino porque, por fin, me sentía en control de algo. Ella me había destruido, y ahora yo tenía la oportunidad de devolverle, aunque sea un poco, lo que había hecho. Sabía que esto no iba a terminar bien, que no íbamos a salir de esta relación como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí necesitaba ponerle un final a este sufrimiento. Laura, ya está hecho, dije, mi voz firme y clara, sin titubeos. Ya no me importa lo que digas. Lo que hiciste no tiene perdón, y no voy a seguir aquí, atrapado en esta mentira. No quiero estar más contigo, no después de todo lo que has hecho. Ella comenzó a llorar, y aunque parte de mí sentía una leve compasión, sabía que todo eso era parte de lo que quería. Estaba cansado de las lágrimas, de las promesas rotas. Ya no quería que me pidiera perdón, ya no quería que me dijera lo mucho que me amaba, porque yo ya no lo creía. Por favor, no me dejes. No quiero perderte. Te prometo que cambiaré. Dime qué quieres, lo haré, suplicó, su rostro lleno de lágrimas, su voz temblorosa. Pero en ese momento, mi corazón estaba demasiado lleno de dolor y odio. Ya no podía sentir nada por ella. No quería escuchar más promesas vacías. No había nada que pudiera hacer para que todo volviera a ser como antes. Todo lo que tenía que decir ya lo había dicho. Esto ya terminó, Laura, respondí, sin apartar los ojos de ella. Puedes quedarte con lo que te queda, pero yo ya no soy parte de tu vida. Haz lo que quieras, pero no me busques. Ya no hay nada que valga la pena aquí. Salí de la habitación sin mirar atrás, sabiendo que ese era el final. Los días siguientes fueron una tormenta emocional que no supe cómo gestionar. Vivir bajo el mismo techo con Laura después de todo lo que había ocurrido se volvió casi insoportable. La casa, que antes era el lugar donde me sentía seguro, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional, un lugar donde cada rincón me recordaba su traición. Cada vez que la veía, no podía evitar sentir una mezcla de rabia, decepción y una extraña tristeza. Sabía que algo tenía que cambiar, y no podía seguir así. Sin embargo, sabía también que tenía que tomar una decisión que definiría no solo mi vida, sino también la de ella. No quería seguir viviendo una mentira, pero al mismo tiempo, no podía negar que aún sentía algo por Laura. Habíamos sido una familia, y eso no desaparece de un día para otro, aunque la confianza se haya ido por completo. Un viernes por la tarde, después de una semana cargada de tensiones y palabras no dichas, Laura se acercó a mí. Sabía que quería hablar, que había algo que necesitaba decirme, pero en ese momento, yo ya no tenía claro qué más podía escuchar de ella. A lo largo de los días, había intentado darme explicaciones, pero nada de lo que decía me convencía. Estaba agotado emocionalmente, y no quería escuchar más excusas. Lo que había hecho, lo que había dejado de hacer, ya estaba fuera de mi alcance. Juan, por favor, dijo, entrando en la sala donde estaba sentado. Su rostro estaba cansado, como si hubiera estado llorando. Sé que lo que hice fue horrible, sé que te fallé,
y no sé cómo pedirte perdón por todo el daño que te causé. Pero necesito hablar contigo, necesito que me escuches una última vez. La miré fijamente, sin decir nada. Sabía que si decía algo en ese momento, probablemente sería algo que solo empeoraría las cosas, algo impulsivo que no resolvería nada. Estaba tan lleno de sentimientos encontrados que, por un momento, me costó siquiera mantener la calma. Pero decidí escucharla, al menos una última vez. Quería saber si realmente entendía lo que había hecho, o si solo estaba buscando una salida fácil. ¿Qué es lo que tienes que decirme ahora? Pregunté, mi voz era baja pero cargada de dolor. No quiero seguir aquí, atrapado en este ciclo de dolor. No quiero seguir viendo cómo intentas arreglar algo que ya no tiene remedio. No sé si puedo seguir mirándote a los ojos después de todo lo que descubrí. Laura se quedó en silencio por un momento, como si le costara encontrar las palabras correctas. Sabía que todo esto era tan difícil para ella como lo era para mí, aunque no podía dejar de pensar en el daño que me había hecho. Ella me miró con una mezcla de desesperación y tristeza, como si supiera que las palabras ya no podían salvar nada. Juan, lo sé. Entiendo lo que sientes. Sé que no puedo cambiar lo que hice, sé que lo arruiné todo. Pero te juro que me arrepiento de haberte mentido, de haberte fallado. Estaba tan perdida, tan confundida, y tomé las decisiones equivocadas. No hay excusas para lo que hice, y no espero que me perdones, pero te pido que me escuches, que me dejes explicarlo, porque necesito que sepas que lo lamento de verdad. Lo siento mucho, Juan. Su voz temblaba, y aunque sus palabras eran sinceras, algo dentro de mí ya no podía confiar en ellas. Yo quería creerle, en el fondo, quería pensar que todo esto era solo un mal paso, una equivocación que se podía perdonar. Pero sabía que eso no era posible. La verdad era que no había nada que pudiera restaurar lo que habíamos perdido. La confianza ya no existía, y sin confianza, no quedaba nada. ¿Qué quieres que haga con eso, Laura? Respondí, tratando de mantener la calma. ¿Quieres que te perdone y sigamos como si nada hubiera pasado? Porque no puedo, no sé si puedo. El daño que me has hecho no se borra con palabras, y ya no puedo seguir jugando a que todo está bien. Laura dio un paso hacia mí, y aunque no la rechacé, sentí una pared invisible entre nosotros. Ya no era la misma mujer que conocía, ya no era la que amaba. Mi mente me decía que debía dejarla ir, que todo lo que quedaba entre nosotros era una sombra de lo que fue, pero mi corazón, herido y confundido, aún se aferraba a esa idea de lo que un día fue nuestra relación. ¿Por qué es tan difícil dejar ir lo que más amamos, aunque nos haya hecho daño? Lo sé, dijo con voz suave, casi un susurro. Sé que no hay marcha atrás, y tal vez merezca que me dejes ir, pero no puedo vivir con la idea de que te fallé y que tú no sabes cuánto te quiero. Quiero que sepas que si alguna vez vuelvo a tener la oportunidad de que me creas, lo demostraré. Pero no te estoy pidiendo que te quedes, no te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas que lo lamento de todo corazón. Al escucharla, un nudo se formó en mi garganta. Estaba tan cansado de todo esto. ¿Por qué después de todo lo que había pasado, seguía siendo tan difícil dejarla ir? Sabía que lo correcto era ponerle fin a todo esto, que lo mejor para los dos era seguir caminos separados, pero las emociones seguían tomando el control de mi mente. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una relación que parecía sólida se convirtió en un campo de ruinas? No sé qué hacer, Laura. Mi voz era baja, pero mi mente estaba en un torbellino. Quiero dejarlo todo atrás, pero no sé si puedo. No sé si debo. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas.
Pude ver la angustia en su rostro, pero no podía ceder, no podía permitir que mi dolor fuera tan fácilmente manipulado. No importaba lo que dijera, el daño ya estaba hecho. Lo único que quedaba por decidir era si seguir adelante o cerrar este capítulo definitivamente. Lo siento mucho, dijo una vez más, pero esta vez ya no estaba segura de si hablaba para mí o para ella misma. Después de un largo silencio, me levanté de la silla y la miré una última vez. No sabía qué iba a hacer después, ni cómo seguiría mi vida, pero algo en mi interior me decía que ya no podía seguir con ella. Creo que esto ya está terminado, Laura, dije finalmente, con un suspiro. No puedo seguir. Necesito alejarme de ti, necesito encontrar mi camino. Laura no dijo nada más, solo asintió, y su rostro se desmoronó. No sé si alguna vez podremos sanar lo que pasó entre nosotros, pero en ese momento supe que lo único que podía hacer era dejarla ir y empezar a reconstruir mi vida, aunque eso significara seguir adelante sin ella. El proceso de dejar ir a alguien que fue parte fundamental de tu vida no es fácil, y no importa cuán convencido estés de que es lo mejor, siempre te quedan vestigios, recuerdos. Momentos que parecen intactos a pesar de todo el daño que se haya causado. En mi caso, la decisión de alejarme de Laura no fue algo instantáneo, no fue una cuestión de un día para otro. Pasaron semanas, incluso meses, en los que me sentí completamente perdido, tratando de dar sentido a todo lo que había ocurrido. La casa ya no era lo que solía ser. Cada rincón, cada espacio vacío me recordaba que algo había cambiado, que algo se había roto para siempre. Aunque en lo más profundo sabía que lo que habíamos tenido era irreversible, había días en los que la soledad me golpeaba tan fuerte que la duda me invadía, preguntándome si realmente tomé la decisión correcta. Laura intentó contactarme varias veces después de nuestra última conversación. Había mensajes, llamadas, correos electrónicos en los que seguía pidiéndome perdón, aunque ya no me importaba. Sabía que, aunque ella pudiera sentir arrepentimiento, no había manera de reconstruir lo que se había quebrado. Sin embargo, no le respondí. No quería revivir lo que ya estaba terminado. Estaba buscando mi propio espacio, mi propia sanación, aunque fuera más complicado de lo que imaginaba. Tenía que aprender a vivir con el dolor, con la sensación de traición, de que todo lo que creía sobre mi matrimonio era una mentira. Los días fueron pasando lentamente, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar, o al menos a estabilizarse. Volver a hacer cosas por mí mismo, sin depender de nadie más, me ayudó a recuperar algo de mi identidad, algo que había perdido mientras me sumergía en esa relación que había terminado en ruinas. Empecé a salir con mis amigos, a retomar viejas aficiones, a darle espacio a mi vida para que crezca de nuevo, sin las sombras de lo que había sido. A veces, cuando me encontraba solo por la noche, aún pensaba en lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes, si las mentiras no hubieran existido, si la confianza no hubiera sido rota. Pero luego me recordaba a mí mismo que ya no valía la pena seguir mirando hacia atrás. Necesitaba seguir adelante, aunque no supiera exactamente cómo. Un día, mientras caminaba por el parque, recibí una llamada que no esperaba. Era Laura. Al principio, dudé si contestarla, pero algo me dijo que debía hacerlo. No podía seguir huyendo de todo, no podía seguir con este silencio que nos envolvía a los dos. Contesté, y lo primero que escuché fue su respiración entrecortada, como si las palabras que tenía que decir me costaran más de lo que imaginaba. Juan, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Por favor, solo unos minutos, solo para saber si alguna vez hubo algo que valiera la pena entre nosotros. El tono en su voz era diferente al que había escuchado antes.
No era la desesperación que había mostrado cuando intentaba que me quedara, ni la manipulación de antes. Esta vez, sonaba más vulnerable. No sé si era porque finalmente entendía el daño que había causado o porque se había dado cuenta de que las palabras ya no bastaban. Sin embargo, yo ya no sentía lo mismo. Había algo dentro de mí que ya se había cerrado por completo, algo que había sido destruido y no podía reconstruirse. A pesar de todo, me sentí un poco culpable por no poder ofrecerle una respuesta que le diera consuelo. Pero la verdad era que yo ya había tomado una decisión, y esa decisión era seguir adelante, aunque eso significara dejar atrás todo lo que habíamos sido. Laura, dije, mi voz firme, pero con un tono que no pretendía ser cruel. Yo ya no sé qué decirte. Lo que pasó, lo que hiciste, no se puede arreglar con palabras. Lo he intentado, he tratado de entenderlo, pero ya no puedo. El daño que causaste, lo que me hiciste sentir, no desaparece con un lo siento. Y lo que más me duele es que, aunque sigues arrepentida, lo que más quiero ahora es que cada uno siga su camino. Ella no dijo nada al principio. Supongo que esperaba una respuesta diferente, tal vez esperaba que aún quedara algo de la persona que alguna vez amó, pero ya no quedaba nada de eso. Al final, lo único que quedaba era un vacío profundo, una huella que se había quedado marcada en mí, que no se borraría tan fácilmente. Está bien, Juan. Lo entiendo, respondió, su voz ahora un susurro. Lo siento mucho. Solo quería saber si alguna vez creíste que esto podía funcionar. Si alguna vez pensé que podíamos arreglarlo. Miré el cielo mientras escuchaba sus palabras. Ya no sentía nada por ella. No había rabia, no había odio, solo una resignación profunda, una sensación de haber aprendido una lección difícil que me acompañaría por mucho tiempo. Sé que todo terminó, Laura. Ya no podemos cambiar lo que pasó. Lo único que puedo hacer ahora es dejar ir lo que fuimos, porque ya no soy la misma persona que era antes. Y tú tampoco. Colgué sin esperar más palabras. Era el final definitivo de todo. Había tomado mi decisión y aunque me costó, supe que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron extraños, llenos de esa calma que llega después de una tormenta. No sabía qué deparaba el futuro, pero al menos sabía que ya no viviría bajo el peso de una mentira, que ya no viviría preguntándome si la decisión que había tomado era la correcta. Por fin, podía empezar a reconstruir mi vida, y aunque no sabía exactamente cómo lo haría, sabía que lo haría solo. Y eso, al menos por el momento, era suficiente.